la realidad? ¿Qué es real? ¿Podrías definir real? Si te refieres a lo que puedes sentir, puedes oler, puedes probar y ver, real son simples señales eléctricas que interpreta tu cerebro. La línea entre la realidad y la ficción se ha vuelto cada vez más borrosa, especialmente gracias al impacto del tema de la simulación en películas y series de ciencia ficción. Desde clásicos como The Matrix, donde los seres humanos están atrapados en una simulación creada por máquinas inteligentes, obligándonos a cuestionar nuestra percepción de la realidad y nuestra relación con la tecnología. Hasta series actuales como Black Mirror, donde cada episodio nos sumerge en un futuro distópico, donde la tecnología se ha vuelto tan avanzada que a menudo se convierte en una trampa para la humanidad, mostrándonos los peligros de perder el control sobre nuestras creaciones. Nos desafían a reflexionar sobre nuestra dependencia de la tecnología y los posibles caminos que podría tomar nuestra sociedad en el futuro. La idea de vivir en una simulación ha capturado nuestra imaginación y ha generado un intenso debate sobre la naturaleza de la realidad. Este tema en la ciencia ficción nos invita a cuestionar nuestra percepción de la realidad y a considerar las implicaciones éticas y filosóficas en un mundo cada vez más digitalizado. En la obra clásica de Platón encontramos la alegoría de la caverna, una poderosa metáfora que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la realidad y el conocimiento. Esta alegoría, aunque escrita hace siglos, sigue siendo relevante en nuestra era digital, especialmente cuando exploramos el tema de la simulación. La alegoría nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra propia percepción y el conocimiento que creemos poseer. Estamos atrapados en una caverna de nuestra propia creación, donde solo vemos sombras de la realidad, donde nuestra percepción de la realidad es manipulada por fuerzas desconocidas. Al igual que el prisionero liberado de la caverna, ¿podríamos algún día descubrir una realidad más profunda y verdadera, más allá de nuestras percepciones simuladas? Platón nos anima a cuestionar nuestras suposiciones y a buscar la verdad, más allá de las sombras que no eran más que ilusiones. En el vasto océano de nuestra mente, la mayor parte permanece oculta a simple vista, como un iceberg. La punta que sobresale representa apenas una fracción, el 5% de nuestra mente consciente, donde procesamos pensamientos, emociones y decisiones diarias. Sin embargo, es en el 95% se sumerge en las profundidades del inconsciente donde guardamos y escondemos nuestro gran recorrido de vida en forma de creencias, miedos, valores, vergüenzas, culpa, nuestra valía, autoestima. Solo prestando atención se puede asomar la verdad y entonces, solo entonces, ser libre. ¿Estás de acuerdo que una gran parte de cómo vemos las cosas es por cómo somos, cómo estamos y cómo nos encontramos? La doctora Lisa Feldman, por su investigación pionera sobre las emociones en el cerebro, afirma que lo que sentimos altera lo que vemos y oímos, y que somos los arquitectos de nuestra propia experiencia. La única manera de cambiar quiénes somos es cambiando nuestras experiencias actuales para cambiar quiénes seremos mañana o resignificar lo que ya ocurrió. El científico cognitivo Donald Hoffman dice que la realidad es mucho más compleja y hermosa de lo que nuestra vista percibe, que a lo que llamamos realidad no es la realidad, sino una reconstrucción de nuestro cerebro hecha a partir de patrones que nos son familiares. La realidad es una ilusión, ya que en el proceso evolutivo adquirimos una interfaz que oculta las diversas capas que conforman el mundo, dejándonos ver solo partes. Nuestra percepción no es capaz de ver todos los espectros de ondas electromagnéticas que fluyen,
La luz que podemos ver con nuestros ojos es tan solo una pequeña fracción de las diferentes clases de energía. Tampoco podemos ver los campos electromagnéticos que generamos con nuestros pensamientos y sentimientos. Aunque parezca increíble, con todo lo que hemos visto del universo y con el enorme número de estudios y descubrimientos que hemos hecho, hasta un 95% de este singular espacio nos es invisible por la sencilla razón de que está compuesto por materia y energía que no podemos ver. Así que los millones de galaxias que sabemos que existen y se han formado solo representan el 5% de la materia que compone este inmenso universo. Existe un experimento que contradice nuestra lógica de una forma clara hasta el punto de parecer magia. Es el mayor misterio de la mecánica cuántica. Ese experimento es el de la doble rendija. Es una demostración de que la luz y la materia pueden mostrar características de superposición, estando en dos estados a la vez, tanto de ondas como de partículas. El experimento de la doble rendija pone de manifiesto dos características desconcertantes. La primera es que, en la escala más pequeña que alguna vez se descubrió, los objetos físicos tienen una naturaleza dual. Según las circunstancias, pueden comportarse como un conjunto de partículas o como una onda. Y la segunda consiste en que el acto de observación hace que cambie la realidad, hace que actúen de una manera o de otra. El científico psicofisiólogo Jacobo Greenberg propone la teoría sintérgica. Dice que existe un continuo espacio de energía y que el ser humano común solo puede percibir una parte de este. El resultado de este proceso es lo que todo el mundo entiende como realidad. Esta teoría intenta responder a la pregunta de la creación de la experiencia. Todo lo que existe no es más que un nivel particular de conciencia, incluso lo que llamamos materia. Esa fue la conclusión a la que llega Jacobo Greenberg, quien se propone dar una mirada general y panorámica al fenómeno, utilizando el método científico en estudios sobre chamanismo, al intentar combinar ambos en su trabajo profesional con el objetivo de entender el mundo mágico. Intentó realizar un cambio en la manera en la que se entiende la relación entre la ciencia y la conciencia. Esto repercutió en el mundo científico y llegó a ser criticado por la comunidad científica. Se dedicó a la investigación de los fenómenos desatendidos y desestimados por la ciencia. Su trabajo pretende exhibir las bases científicas para disciplinas metafísicas y esotéricas. Así como su investigación, su desaparición fue un misterio que dejó muchas preguntas. Un extraño documento desclasificado de la CIA en colaboración con el Instituto Monroe, organización dedicada al estudio de la conciencia humana y sus estados alterados, muestra un proyecto que le llamaron Stargate, realizado en 1984 para así conocer los límites del cerebro humano. Muestra detalles de una investigación por parte del interés del gobierno de los Estados Unidos, todo esto para ser usado por su ejército. Se destinó la investigación a un grupo de militares y científicos para poner a prueba las capacidades físicas y extrasensoriales, midiendo las reacciones del cuerpo al estar en contacto con determinadas sustancias, mencionando procesos de hipnosis involucrando a psíquicos. También se menciona que tuvieron encuentros con entidades no físicas. Investigación que se realizaba en condiciones de laboratorio, procesos de física cuántica, poderes psíquicos y sucesos sobrenaturales, confirmando que es posible agudizar los sentidos.
capacidades como visión remota para usos de espionaje y hasta posicionar la mente humana más allá de las fronteras del espacio-tiempo. Incluso se habla de ocultismo y religión, llamando absoluto a lo que nos referimos como Dios, describiéndolo en sus páginas. Lo más extraño de todo es que falta una página del documento, saltando de la página 24 a la 26, donde se explica parte de la descripción del absoluto y su relación con el hinduismo y otras religiones. Es como si este documento confirmara de alguna manera el trabajo de otros científicos y pensadores en relación a estos temas, diciendo que todo lo sólido existente o que parece físico no es real y que es un holograma de gran complejidad creado por nuestras mentes. Dicho de otra manera, es que la existencia está basada en energía y que nuestra mente es capaz de modificarla hasta cierto punto. Uno de los autores que hablan sobre esta posibilidad es Michael Talbot, autor del libro El universo holográfico. Presenta la idea de que la realidad es similar a un holograma, donde cada parte contiene información sobre el todo y el todo está contenido en cada parte. Talbot explora fenómenos inexplicables para la ciencia moderna que pueden interpretarse mediante la física holográfica. La obra revela conceptos fascinantes sobre la realidad, invitando a explorar con asombro esa posibilidad. Aquí quiero hacer un paréntesis, recordando lo mencionado desde la ciencia tradicional, y es que, aunque a simple vista el átomo parece sólido, en realidad es en gran parte espacio vacío. Recordemos las palabras de Nikola Tesla: si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Este tema es misteriosamente fascinante, pero no es tema nuevo a lo largo de la historia. Las diferentes culturas han tratado de explicar cómo funciona la realidad, llegando a tener una cosmovisión con hechos sobrenaturales en sus enseñanzas. Ya sea en culturas orientales u occidentales, encontramos relatos de hazañas que desafían nuestras percepciones actuales de lo posible. ¿Podría ser más que solo fantasía o evidencia de las verdaderas capacidades humanas? Ejemplos de ello son las hazañas de personajes como Jesús y Milarepa de la tradición tibetana, que tenían capacidades sobrenaturales como la alteración de la materia y la levitación, llegando incluso a tener un contacto íntimo con lo divino y profundas vivencias místicas en un estado de conexión con el universo, similar al nirvana del budismo. Desde las enseñanzas ancestrales se creía que todo en el universo estaba conectado y que la realidad era una construcción ilusoria. En el hinduismo, Maya es la ilusión, representada como un concepto, estado mental o entidad. Se considera que el universo de apariencias fenoménicas es realmente ilusorio, formando el tejido de Maya. Este tejido es llamado la red de Indra, una metáfora utilizada para ilustrar conceptos de vacuidad, originación interdependiente e interconectada. Volviendo al tema de la simulación, algunas de las mentes más influyentes de nuestro tiempo, como Elon Musk y Neil deGrasse Tyson, han compartido sus pensamientos sobre esta intrigante hipótesis. El visionario empresario detrás de Tesla y SpaceX ha sugerido en múltiples ocasiones que es posible que estemos viviendo en una simulación, similar a un videojuego elaborado por una civilización avanzada. Musk argumenta que, dado el rápido avance de la tecnología y el hecho de que ya estamos desarrollando mundos virtuales cada vez más sofisticados, es plausible que una civilización más avanzada haya creado una simulación que sea indistinguible de la realidad. Por los rápidos avances en la computación que estamos viviendo, en la computación cuántica, la unidad de información es el qubit en lugar del bit convencional. La principal característica de este sistema alternativo es que admite la superposición coherente de unos y ceros al mismo tiempo. Se basa en los principios de la superposición de la materia
y el entrelazamiento cuántico para desarrollar una computación distinta a la tradicional. Esto podría suponer el no estar en una realidad base. Por otro lado, Neil deGrasse Tyson, el renombrado astrofísico y divulgador científico, ha expresado escepticismo sobre la teoría de la simulación, aunque no la descarta por completo. Tyson sugiere que, si estamos en una simulación, deberíamos tratar de vivir nuestras vidas de la mejor manera posible, independientemente de la naturaleza de la realidad. Mientras algunos la ven como una posibilidad fascinante, otros la consideran poco probable o incluso irrelevante para nuestras vidas diarias. En última instancia, la teoría de la simulación nos invita a reflexionar sobre nuestra comprensión del universo y nuestro lugar en él. ¿Somos simplemente jugadores en un juego cósmico o existe una realidad más profunda que aún tenemos que descubrir? Al final, este tema ha servido de inspiración para múltiples películas, series y novelas de ciencia ficción. Personalmente, me hace pensar que la línea entre lo posible y lo que creíamos imposible es más difusa de lo que solemos creer. Por eso se dice que la realidad supera la ficción. Comparte tu opinión con un comentario sobre el tema. Gracias.